Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, el tercero ya de este año que en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla hemos preparado. En nombre del Consejo les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos quienes nos están viendo. Esta ocasión estamos iniciando un webinar, el cual está dedicado a la celebración a la reciente celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, la cual, pues bueno, fue una iniciativa que se aprobó en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y, pues bueno, la UNESCO la realizó con la intención de crear y de visibilizar la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades. En el marco, pues bueno, de esta celebración, hemos preparado este webinar en donde en esta ocasión tenemos a dos invitados con quienes dialogaremos sobre cómo es que las comunidades indígenas tienen relación, bueno, más bien se relacionan y también en algunos casos también cómo es el acceso que ellas tienen a la justicia. Eh, Voy a iniciar presentando y dándoles espacio para que nos hablen un poco sobre su quehacer, digamos un poco como para romper el hielo, a qué se dedican. Y bueno, inicio con Rafael Bringas Marrero, quien es el director general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, te cedo la palabra para que nos compartas un poco sobre ti y lo que haces. Tlazoscamati Miak, Javier Alejandro Vera Burto y al Consejo Ciudadano de Seguridad por la invitación. No me Tlazoscamati Miak, que Ashkanin Tonalen, Hueletis de Motapowis, que se Tlastolcinte, que no me tejo más, Sewal, Tlacame, Nicati, Hueletis, y con que se Tlastol y que no me tejua, Ticnequi, Mayeto se Tlamanalistle. Los saludo en mi lengua madre, que es el náhuatl, y les agradezco infinitamente al Consejo Ciudadano de Seguridad esta invitación para poder compartir pues el trabajo institucional que estamos desarrollando en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. El IPI, por sus siglas, Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, es una institución de reciente creación, es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Puebla. Dentro de su decreto de creación enmarca cuestiones muy elementales que hacen la razón de ser de este instituto. La primera, promover el ejercicio de los derechos de nuestros conciudadanos que habitamos aquí en Puebla capital, tanto pueblos originarios, los 7 que son nahuas, totonacús, tepehuas, ñañús, que están en la parte de la Sierra Norte. En la parte nororiental también encontramos a nahuas y a totonacús, y en la parte sur los mixtecos, guihuas, más en la parte de Tehuacán que están los mazatecos y también nahuas, ¿sí? 7 grupos lingüísticos. Pero también hay que incluir a esta población indígena migrante que se ha asentado en la ciudad de Puebla, que aquí, según el censo del 2015, todavía no tenemos con mucha claridad el 2020, vamos a trabajar sobre ello. Aquí en Puebla hay más de 42 lenguas indígenas que por la migración, Puebla es un lugar muy atrayente para la migración de pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? También con ellos tenemos una deuda aquí en Puebla capital, ¿sí? Bueno, otra cuestión muy elemental es precisamente el impulso de una noción que tiene que ver cómo en nuestros pueblos se entiende el desarrollo, ¿sí? Siempre los planes y programas de desarrollo, tanto federal, estatal y municipal,
muchas veces de estos planes de desarrollo están construidos al margen de los pueblos. Hoy en día es trabajar juntamente desde las comunidades con ellos y para ellos, ¿sí? Ese es un reto, para precisamente dejar atrás estos enfoques paternalistas, asistencialistas, ¿sí? Que lo que conllevan es la profundización de la pobreza, ¿sí? De igual manera, por supuesto, está pendiente el que más adelante me voy a referir, que sería la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver precisamente con la justicia de los pueblos, para los pueblos indígenas. Otro eje muy importante es la realización precisamente, o mejor dicho, las funciones de la dirección de la Academia de las Lenguas Indígenas. La Academia de las Lenguas Indígenas nos parece que es de vital importancia para precisamente consolidar, ¿sí? Y aquellas lenguas en peligro de extensión, que en el caso de Puebla son dos, que es el Ngigua, Popoloca y el Tepehua, ¿sí? Vamos a tener que implementar acciones de fortalecimiento. Afortunadamente estamos en coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI. La semana pasada tuvimos una reunión nacional que se tituló La Planeación Lingüística Nacional. De igual manera, tenemos que aprovechar el contexto del diseño internacional de las lenguas indígenas, que empieza en el 2022 y termina en el 2032, ¿sí? También tenemos que aprovechar los compromisos del año pasado que se celebraron en el Centro Cultural Los Pinos. Fue un evento de alto nivel, con aquellos especialistas a nivel mundial, ¿sí? Para precisamente emprender acciones conjuntas, coordinadas, de todos los países con sus profesionales para poder precisamente incidir en el fortalecimiento de nuestras lenguas. De igual manera, tenemos que reconocer que el actual gobierno federal que encabeza el señor, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aquí en Puebla nuestro gobernador, el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, en el caso de la federación está en proceso de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas que va a funcionar en la Ciudad de México. Nosotros nos parece que la creación de esta Universidad de las Lenguas Indígenas es un parteaguas. Desde los años 30, con Cárdenas, no se ha hecho ninguna acción de esta envergadura. Eh, bueno, Rafael, creo que perdimos un poco tu conexión en este momento. ¿Podemos corroborar que esté prendido el micrófono? Bueno. Ok, bueno. Mientras restablecemos la conexión con nuestro primer invitado, vamos a dar espacio ahora para presentar a Marco Antonio Martínez Pérez, quien, pues bueno, es hablante de lengua Ayoc. No sé si mi pronunciación fue la más correcta. Y pues bueno, es originario de Santa María Ocotepec, de la región Mije, en el estado de Oaxaca. Marco, pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues te cedo la palabra para que nos platiques un poco sobre ti. Dios Joishep Javier, Mayoxpum, Dios me pada Nañihoma, Marco Antonio Martínez Etzrek, Alejandro Ditkatsuk, Dit Maidek. Buenas tardes, un gusto, Javier, muchas gracias por la presentación. Como decía, efectivamente, pues, ese es mi nombre y hablo la lengua Ayoc, una de las variantes de la lengua Mije que se habla en el estado de Oaxaca. Agradecerles pues, la invitación al Consejo Ciudadano de Puebla por realizar este importante, creo, pues charla, plática de lo que está sucediendo y de lo que sucede en nuestras comunidades, ¿no? Pues sí, efectivamente, soy de una comunidad en la Sierra Mije y bueno, participo en una asociación que se llama Kumondún, que significa tequio o trabajo colectivo. Es la forma en la que realizamos nuestras actividades para un bien común, un bien colectivo. Y este es el nombre que le dimos a esta organización. La intención pues es mostrar la diversidad lingüística que existe
en el país sobre todo en Oaxaca, iniciando en Oaxaca, ¿no? Fue una iniciativa o es una iniciativa, yo le llamo local, familiar, de ahí a nivel comunidad, y eso creo que habla de cómo nos estamos organizando desde nuestras propias comunidades. Eso hay que decirlo, que desde ahí, desde nuestros barrios, desde nuestras colonias, desde nuestros pueblos, estamos queriendo también impulsar cosas e iniciativas que corresponden más a la realidad por la que estamos pasando, ¿no? Hace rato ahorita el compañero nos daba nos indicaba sobre el tema de población indígena a manera nacional. El censo, el último censo menciona que en términos de porcentaje hay una disminución, pasamos del 6.6% de hablantes de una lengua indígena al 6.1%. Entonces algo está sucediendo, o es que sigue sucediendo temas como fuertes de racismo, de discriminación, de castellanización, que están desplazando a nuestras lenguas que existieron desde mucho antes, ¿no? Y bueno, hay algunos esfuerzos, sí, a nivel internacional, a nivel organismos internacionales, pero pensar también en estas iniciativas que se están haciendo desde lo local y que consideran estas realidades, ¿no? Que no son prescriptivas, que no son nada más de que aplicables a todas, sino están surgiendo desde cada grupo. Entonces, con esto en mente es como con lo que iniciamos en Kumundún, y eso es lo que buscamos o eso es lo que realizamos. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. Más a ratito creo que podremos abordar un poco como sobre las acciones que se hacen a través de esta asociación, que he seguido un poco, pero bueno, daremos como un espacio. Seguimos un poco con el problema técnico con nuestro invitado, pero bueno, a quienes en este momento apenas están siguiendo la transmisión, pues bueno, los invitamos a quedarse, pero sobre todo también a poder comentarnos en la sección de comentarios sus preguntas para que nuestros invitados de esta tarde pues puedan también compartir un poco como su perspectiva sobre esos cuestionamientos. Rafael, ya regresamos contigo, pues... Una disculpa enorme, se me fue el internet por un momento. Bueno, ¿podemos continuar? Adelante. Gracias. Sí. Nada más para cerrar esta primera parte. Otra de las actividades sustantivas aquí en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas tiene que ver precisamente con la promoción de la justicia de los pueblos indígenas. Esta promoción también tiene que ver con el derecho a la consulta, ¿sí? El derecho a la consulta ya está consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 2 constitucional, ¿sí? Desafortunadamente esta ley no está reglamentada y muchas veces queda al libre arbitrio de jueces, de autoridades jurisdiccionales, da pie precisamente a que no se les consulte a nuestros pueblos para proyectos extractivistas, ¿sí? Nosotros creemos que en esta legislatura que viene, tanto federal como aquí en el estado, tenemos que empujar para la ampliación a esto el derecho a la consulta reglamentada, ¿sí? Este es el marco institucional en que nos movemos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Bueno, pues damos espacio a los invitados. Vamos a repetir la parte de a quienes nos están viendo, invitarlos a que hagan preguntas a nuestros invitados. En esta ocasión, pues bueno, a mí me gustaría iniciar básicamente, y creo que primero para un poco como orientar esta charla, en el sentido de que, pues bueno, si bien la conmemoración es en el Día Internacional de la Lengua Materna, hay una diferenciación, digamos, como entre la lengua materna y las lenguas indígenas, ¿no? Y justo como este elemento puede un poco como no ser entendible. En general, pues uno nace y su lengua materna es una, pero definitivamente, pues bueno, hay muchas lenguas indígenas, o en este caso, como nos comentaba Rafael, 7 en el estado de Puebla, pero
Marco, ¿podrías como platicarnos un poco sobre la diferenciación, digamos? Sí, básicamente es comprender que todos y todas tenemos una lengua materna, es decir, la primera lengua con la cual nos comunicamos o con la cual interactuamos. En la mayoría de casos en México, pues es el español su primera lengua, ¿no? Es decir, esta es con la primera lengua en la que se comunican. Pero habemos muchos más, también muchos, que nuestra primera lengua es una lengua indígena, es decir, lenguas que ya existían desde antes de que llegara o que se nos castellanizara, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho esta referencia diciendo que la lengua materna puede o no ser una lengua indígena. En mi caso, por ejemplo, mi lengua materna sí es una lengua indígena, que es el Ayoc, y a partir de ahí, pues yo puedo aprender otras más lenguas, pero ya no son mis lenguas maternas, sino son mis segundas lenguas, ¿no? En mi caso, bueno, el español o el inglés, por ejemplo, un poco. Y lo mismo, hay quienes, por ejemplo, por el interés que tienen en alguna lengua, porque quieren estudiar, conocerla, aprenden, por ejemplo, Mije como una segunda lengua. No es su lengua materna porque la aprendieron en un segundo momento, en un proceso distinto, ¿no? Entonces, solamente esta diferencia. Lengua materna es la primera lengua con la que hablamos o con la que nos comunicamos. Y esta lengua materna puede o no ser una lengua indígena. Gracias, Marco. Adicional a esto, Rafael, ¿te gustaría como compartir algo más? O Sobre en este este... punto en concreto, creo que el compañero Marco fue muy puntual. ¿Sí? Académicamente se le llama L1, esta lengua materna, L2, una segunda lengua aprendida. ¿Sí? Y yo creo que en el contexto en que nosotros los indígenas nos movemos, ¿sí? Efectivamente, materna porque en verdad la influencia de nuestras progenitoras, nuestras madres, son las que nos introducen a la lengua, el contexto también, ¿sí? En el caso de mi pueblo, que es netamente náhuatl, ¿sí? Desde mi infancia, mi adolescencia, yo emigré de mi pueblo a los 11 años, ¿sí? Vine a Tehuacán a terminar la primaria y bueno, ahí me encuentro con un nicho lingüístico diferente al mío. Esta cuestión de verme en otro espacio lingüístico, cultural, me hizo aprender una segunda lengua. Y la aprendí a marchas forzadas, ¿eh? ¿Sí? Lo aprendí casi de manera intensiva. La cuestión esta de que se burlan de uno porque no pronuncia bien la parte fonética, la parte estructural de la lengua, porque vaya, no es lo mismo nacer en un nicho lingüístico netamente, en el caso mío, náhuatl, a trasladarse a un nicho lingüístico, en este caso español, y más en un contexto escolar. ¿Eh? En verdad, en los 60, 70, terrible la discriminación hacia nosotros los indígenas por hablar bien, mal el español o no hablarla bien. Afortunadamente, pues mi segunda lengua, que es el español, pues ya me la apropié. ¿Sí? Ya es mío también, pero como segunda lengua. Y yo creo que aquí también hay muchos testimonios, muchas historias acerca de la complejidad que implica para nosotros los indígenas tener que aprender esta segunda lengua por nuestra relación con el contexto nacional. Sí. Nada más, Javier. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Entrando como un poco como en el sentido en sus casos, en el caso de Marco en Oaxaca, en el caso de Rafael, Rafael, ¿de qué parte específicamente eres originario? Yo soy de la parte sur oriental de Puebla, concretamente en la región de Tehuacán. Hay un De pueblo Tehuacán. que, hay un pueblo que se llama San José Miahuatlán, que está en el valle. Todos los pueblos que están en el valle de Tehuacán, como Chilac, Sinacatepec, Altepeje, hablamos esta lengua náhuatl. También con los compañeros de la Sierra Negra compartimos este idioma, ¿sí? Compartimos este idioma y perdón, yo creo que lo que nos identifica y nos atraviesa una cuestión muy fundamental en el Valle de Tehuacán. Miren, y en verdad, cuando pongo esto en relieve, esta problemática,
si bien es cierto que los indígenas del Valle de Tehuacán con los indígenas de la Sierra Negra somos indígenas, pero hay una distinción de discriminación también entre indígenas muy fuerte, ¿eh? Este es motivo precisamente de una investigación, ¿sí? ¿Qué medía aquí? Medía la condición de clase. Mientras que los indígenas del valle son poseedores de tierras y de agua, que los hace ser competitivos en términos de economía, ¿sí? Eso les da acceso a una escolarización, ¿sí? Cosa que no sucede con los de la Sierra Negra, ¿sí? Hicimos un trabajo hace algunos años, ahí por los 90, que le titulamos Escolaridad y la división social del trabajo con los indios del Valle de Tehuacán, y nos arrojó cosas muy interesantes. Entre los indígenas del Valle de Tehuacán se incrustaron a la industria refresquera de Tehuacán. ¿Por qué? Porque tenían primaria. Estoy hablando de los 70. Sin embargo, los que bajan de la Sierra Negra, ellos se incrustaron en la industria avícola, porque ahí no les demanda ningún grado de escolarización, ¿sí? Entonces, ¿cómo la escolaridad influye precisamente en la incrustación laboral cuando emigramos? ¿Sí? Muy marcado, ¿sí? Entonces, este es un asunto, repito, que nos debe de mover a una reflexión, a hermanarnos más allá de otras cuestiones, ¿sí? De clase. Primero está nuestro origen étnico, diría yo, ¿sí? Entonces, eso lo comento y lo subrayo porque existe, está ahí, ¿sí? Nada más, mi estimado Javier. Sí, gracias, gracias Rafael. Justo es lo que quería abordar, el tema de si por hablar una lengua madre que no es quizás la que prioriza, ¿no? En un espacio en el que se vive, quizás, bueno, más bien en un país, ¿no? Porque entiendo que propiamente puede darse el caso que en los lugares donde ustedes vivieron, pues la mayor parte de la gente habla esta lengua madre, ¿no? Pero, ¿qué sucede al salir de ese espacio? ¿Sí existe esta discriminación? ¿Sí en sus casos, digamos que la vivieron? Eh, Cedemos la palabra a quien quiera contestar primero. Bien, y a mí me gustaría, creo que apuntaste unas cosas sumamente interesantes que serían, la primera es que curiosamente a pesar de que somos estamos en México en un espacio donde hay una diversidad lingüística enorme, 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 la mayoría no estamos conscientes de lo que sucede en estos entornos, en estos contextos. En mi comunidad, por ejemplo, a pesar de que todos somos hablantes de Ayok, y esto sucede en todas las comunidades de manera general, médicos, es decir, servicios de salud, servicios, el tema educativo o de impartición de justicia, no se hace en nuestras propias lenguas. Es decir, del exterior llega un médico, llega un profesor a darnos clases en una lengua que no conocemos. Entonces, yo hace poco en una plática con jóvenes aquí en Oaxaca les decía, ellos se imaginan que un día entren a la clase de álgebra, o sea, exagerándolo, ¿no? Y les decía, ellos se imaginen que un día llegan a su clase de álgebra y de repente ven que el maestro está hablando en japonés y está explicando álgebra en japonés. Y se reían y decían, es que eso es imposible, o sea, ¿cómo pasaría? Ni siquiera le entenderíamos, ¿no? Eso sucede para nosotros. Vamos a la escuela y vemos algo que nos están hablando en una lengua que no conocemos, explicándonos cosas, o sea, enseñándonos en una lengua que no es nuestra. Entonces, esto sucede hoy en día. A pesar de que, por ejemplo, la educación formal en su momento propuso las escuelas bilingües, en la realidad es que no funciona y más que generalizarlo, yo lo pondría sobre todo en mi comunidad, que es una escuela bilingüe, estudié en una escuela bilingüe, llegan profesores que sí tienen formación con este tipo bilingüe, intercultural. El tema está en que, por ejemplo, yo hablo mije de la variante Ayok, pero llegaban profesores que hablaban zapoteco, por ejemplo. Entonces, salía casi en lo mismo, porque no hablábamos, lo único que compartíamos es que ambos hablábamos una lengua indígena, aunque era contrario o diferente. Y entonces, se supone que deberíamos aprender en lenguas, en nuestra propia lengua, tener conocimientos o adquirir conocimientos tanto en español como en nuestra lengua. Ya no sucedía así, aprendíamos solo en español
Y nuestra lengua, si bien nos iba, dependiendo del ciclo escolar o de los profesores, nos lo destinaban para una hora nada más, que alguien, incluso externo, nos impartía, no sé, sobre el conocimiento de nuestra lengua. Entonces, ese es el contexto, realmente así se vive, por eso es que es importante. Yo lo pongo solo en 3 rubros sumamente importantes: educación, salud y justicia. Y no los hay. O sea, a pesar, se usa mucho a nivel discurso, pues este tema de plurilingüe, multilingüe, pero en la realidad es que en nuestros pueblos está difícil, ¿no? Y abonar un poco también de que pues nosotros lo vivimos en nuestros pueblos, hablamos de tal manera, es decir, no identificamos que hablamos diferente, ¿no? O sea, esta diferencia se nota sobre todo al salir, porque al salir resulta que la gente no habla, yo llegué a una zona que hablan zapoteco, que es una zona zapoteca, y casi no lo hablaban más español, ¿no? Entonces suceden muchos fenómenos, es decir, nos damos cuenta que esto sucede cuando salimos, o sea, que hay cosas sumamente tremendas, ¿no? Entonces, las vivimos allá y las vivimos también en todos lados, en resumen. Entiendo que entonces hablamos como de dos, ¿no? O sea, como en dos rubros, estando dentro y también estando afuera. Eso es bastante interesante, ¿no? O sea, que al final, eh, pues pareciera que es como un cuento de nunca acabar, por así decirlo. En tu caso, Rafael, ¿te gustaría compartir Yo algo sobre pondría, este tema? yo pondría algunos otros elementos en contexto. Y tiene que ver precisamente con el significado de la escolarización entre nosotros los indígenas. A mí me parece que aquí hay que recuperar los estudios y la visión desde la UNESCO, hecho por antropólogos, por sociólogos, acerca del significado que implica la escolarización en los pueblos y comunidades indígenas. Un primer objetivo que cumplió la Escuela Rural Mexicana, pese a sus bondades en muchas comunidades, pero en las comunidades indígenas fue a esta escuela rural mexicana ocasionó un etnocidio lingüístico, ¿sí? Porque gracias a esas políticas educativas, en muchos pueblos desaparecieron las lenguas. Y pongo de relieve, por ejemplo, en los 60, cuando estaba de secretario de Educación Pública un excelente poeta, Jaime Torres Bodet, ¿sí? En los 60 estaba de secretario Jaime Torres Bodet. Yo me acuerdo de esa época de la escolarización porque en los libros había uno que se llamaba Lengua Nacional y era el español, ¿sí? Nada más el puro título dejaba fuera a la presencia y el reconocimiento de las lenguas indígenas. Bueno, ese es uno. Otro elemento que hay que destacar en el proceso de escolarización en nosotros los que descendemos de los pueblos indígenas, ¿sí? Tiene que ver precisamente con una violencia simbólica muy fuerte, ¿sí? Porque no sabe uno, la gente de aquí de la ciudad, que te digan, hey, está prohibido hablar tu lengua no debes hablarla acá. En muchos casos, todavía en época muy reciente, esa violencia simbólica que diría el sociólogo Bourdieu, se manifestaba precisamente en la negación de lo propio dentro de la comunidad. Lo propio dentro de la comunidad es la lengua, ¿sí? Y todavía cuando en muchos lugares a las niñas los obligaban a despojarse de su traje típico tradicional para uniformarnos, ahora sí que de manera uniforme, ¿sí? Lesionaba también gran parte de nuestra representación cultural, ¿sí? Entonces yo creo que por muchos años la escuela cumplió ese objetivo, violentó nuestra cultura, fue desapareciendo nuestra lengua y con secuelas muy fuertes, ¿eh? Es decir, para muchos estudiosos afirman que la escuela siguió con una mentalidad, y maestros con una mentalidad del siglo XVI, es decir, perpetuaron un colonialismo, ¿sí? Aquí me gustaría recuperar lo que plantea Pablo González Casanova en ese texto clásico acerca del colonialismo interno, ¿sí? Los mexicanos nacidos en México nos seguían colonizando a nosotros los indígenas en los espacios públicos. Uno de ellos es la escuela, ¿sí? Yo creo que aquí ha corrido mucha tinta para explicitar acerca del impacto de la escuela en la comunidad indígena. Y el impacto es un etnocidio lingüístico, un etnocidio cultural, ¿sí? Y por supuesto, la que también realizaba el INEGI,
un etnocidio numérico, porque mucha gente no le preguntaban si hablaba la lengua indígena o no hablaba la lengua indígena. Y se le preguntaba, muchos negaban que hablaban una lengua indígena, ¿sí? Entre otras cuestiones. Entonces, efectivamente, como lo dice Marco, compañero Ayuk, Mije, ¿sí? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer, entre los que se vislumbra precisamente desde la escuela, hay que revertir este enfoque monocultural, monolingüístico, ¿sí? A un enfoque intercultural que implique precisamente que los profesores, uno, reconozcan la diversidad y entienden que la diversidad no es un problema. La diversidad es una ventaja cognitiva. Se ha probado en muchas aulas. Yo creo que Estados Unidos es uno de los países más multilingües y ahí no es problema el multilingüismo, ¿sí? Y aquí en México, aquí en Puebla, por ejemplo, el colegio alemán, enseñan alemán, ¿sí? Los judíos en la Ciudad de México les enseñan el hebreo, ¿sí? Desafortunadamente aquí en México el racismo y todas esas cuestiones, esas linduras del pasado, ¿sí? Muchas veces obstaculizan para precisamente entender toda esta diversidad lingüística y poderlo recuperar dentro de los planes y programas de estudio, ¿sí? Yo creo que ese es un reto que está ahí y nosotros nos corresponde profundizarla. Nada más, mi estimado Javier. Gracias, gracias, Rafael. Vamos a dar paso a leer un poco los comentarios que vienen durante el inicio. Incentivamos a que la gente los hiciera. Margarita nos dice que buena tarde por este webinar, bueno, que muchas felicidades por este webinar. Saludos a quienes integran el Consejo Ciudadano y al invitado Rafa Bringas. Saludos afectuosos. Un comentario de Manuel Viveros, que desafortunadamente no podré leer como debe de ser, justo por no tener la lengua madre. Supongo que es náhuatl. Saludos cordiales a Nochin, To, Maxehual, Iquinagua, Guam. Una disculpa a quienes nos ven. Anaoi Flores, muy interesante. ¿Me podrían proporcionar información sobre la asociación? Me gustaría conocer más de cerca el trabajo. Soy docente y estoy implementando un taller de lengua indígena en la Ciudad de México. Creo que esta pregunta va para Marco. Marco, ¿podrías, pues bueno, ya con la petición de Anaoi, hablarnos un poco más? Al inicio te había, bueno, quería poner en la lista de preguntas esto y bueno, creo que es el momento, pues. Adelante, gracias. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, la asociación se llama Kumondun, así aparece en todas las redes sociales, Kumootun, Kumondun. Ahorita igual si alguien del consejo se lo mando por el chat y ya ellos que lo pongan en la zona de comentarios. Pero bueno, este interés, les decía yo que Kumondun es la traducción, la traducción más cercana sería trabajo en colectivo o hacer tequio. Hacer tequio es brindar nuestro trabajo para un beneficio común. Y surgió justo por un tema que queríamos impartir talleres, que impartíamos talleres, pero no, resulta que no había material o material didáctico para nuestros talleres, es decir, no teníamos con qué también hacer que los niños les llamara la atención. Y una de las primeras acciones, pues, fue crear nuestros propios materiales. O sea, no esperar, sino buscar la manera. Y esta fue creando una aplicación, es decir, en un dispositivo celular, pues, que pudiera estar nuestra propia lengua. Incluimos narraciones, incluimos lo que llamamos nosotros Apokmaid, que son como las historias de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y empezamos también a publicar libros, o sea, romper con estas ideas que se nos ha hecho creer que no podemos publicar o no tendremos la capacidad de crear material en nuestras propias lenguas. Ahorita, digamos, finales de 2020, creamos nuestro segundo libro que se llama Pishk, y además de que se creó de manera colaborativa con otros compañeros, pues lo hemos puesto como cuando en los softwares se les llama de
de código abierto, bueno, aquí le llamamos como de descarga para todos, ¿no? O sea, que si alguien lo quiere ponerlo en náhuatl, en maya, en demás, les pasamos el material y que ellos lo editen, ¿no? O sea, es abierto, no se trata aquí de que solo sea nuestro y nadie más lo use. Salió apenas en la versión en TENEC, entonces creo que es un buen camino que va tomando. Esa es la asociación y ese es un poco de lo que realizamos, ¿no? Sobre todo a partir de conocer cuáles son las necesidades que hay para... no podemos decirle a los niños, habla la lengua, léela, si no hay material para ellos, ¿no? Entonces, son como pequeñas acciones que se van tomando, que se van haciendo conforme vamos observando. Gracias, Marcos. Se me hace muy interesante esta idea que están implantando en relación a hacerlo como comunitario, ¿no? Es decir, que pueda no solo ser como un proyecto de ustedes, sino que pueda detonar en muchas otras lenguas quizás, ¿no? Y justo creo que era otro, de esa pregunta me lleva a preguntarles sobre, porque escuché un poco como platica Marco sobre el tequio, por ejemplo, ¿no? Sobre estos procesos, digamos, como de cómo se relacionan en las comunidades indígenas y cómo son estos procesos de participación, digamos, social, que quizás en las comunidades no se contemplan de esa forma, pero que sin duda considero un poco como la base, ¿no? De la participación y se logra ver, pues, insisto, como en tema de tequio, por ejemplo, en las mayordomías, ¿no? Cuando en las comunidades hacen, o incluso, por ejemplo, lo que se llama como guelaguetza, ¿no? Que es justo como el dar algo sin tener que recibir algo a cambio, ¿no? Rafael, pues, ¿podrías como platicarnos un poco de tu experiencia? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo es que se relacionan las comunidades? Yo pondría de relieve dos cosas. La primera, cómo en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, logramos tener una aceptación social como personas. Tiene que ver con lo que el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro que nos menciona que en nuestros pueblos hay un sistema de cargos. Mire usted, ¿en qué consisten los sistemas de cargos? Desde niños tenemos responsabilidades que cumplir en la comunidad, ¿sí? Yo desde los 8 años tuve que ser campanero de la iglesia del pueblo, ¿sí? Porque mi padre era mayordomo. Entonces yo tenía que servir, ¿sí? En la iglesia, limpiando el espacio físico donde estaba el santo, donde mi padre era mayordomo. Teníamos que aprender a tocar la campana para la parte de las 6 de la mañana, que es el llamado a misa, ¿sí? Después, a las 12 del día, tiene otro tonecito el sonido de las campanas. A las 3 de la tarde tiene otro. También tiene otro sonido peculiar cuando alguien fallece, ¿sí? Entonces, y la gente se encarga de evaluar el desempeño de cada uno de nosotros. Y comenta, ¿no? El hijo de fulano sí lo está haciendo bien, es responsable, ¿sí? Por lo tanto, ya le pueden encargar otra representación de su padre. En el caso de San José, Miahuatlán, cuando terminé de cumplir mi comisión en la iglesia, ¿sí? Podría yo ya ir en su representación de mi papá a hacer la faina, limpiar una zanja de agua, ¿sí? Algo de trabajo comunitario, ¿sí? A nosotros nos parece que este sistema de cargos, ¿sí? Va escalando hasta precisamente de mi infancia, después en mi adolescencia, en mi juventud. ¿Cómo? Fui siendo responsable socialmente, laboralmente, hasta llegar a ser adulto, ser parte de un comité de padres de familia, ¿sí? Y después la máxima responsabilidad que sería ser mayordomo de santo principal del pueblo. En el pueblo nadie puede ser presidente municipal si no ha pasado por este sistema de cargos, ¿sí? Los que lo han intentado han tenido que retroceder, porque el pueblo les demanda. ¿Cómo quieres ser autoridad si no has pasado por todos los principales cargos que por ley tenemos que pasar aquí en el pueblo? ¿Sí? Entonces, yo creo que esta es una característica cultural de nuestros pueblos, ¿sí?
el demostrar con trabajo, con responsabilidad, las funciones de reproducción social, ¿sí? A nosotros nos parece que ahí descansa gran parte de la armonía, de la gobernabilidad interna de cada uno de los pueblos. Desafortunadamente, esta armonía ha sido roto por factores externos, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a comentar así de manera muy breve. En nuestros pueblos, la gente se reúne, analiza los problemas, las discute y las resuelve por consenso, ¿sí? Se pone de acuerdo. Mucha gente no entiende esto, dice, es que ahí en San José todo el mundo habla y no se entiende, ¿sí? Porque no hablas náhuatl, pero escucha y cómo el moderador va tomando las aportaciones de todos y dice, es esto, ¿están de acuerdo? Órale. Eso se llama consenso. Pero cuando se introdujeron los partidos políticos, yo creo que es ahí precisamente un partido es eso. Lleva la mitad por acá y la otra mitad con otro partido y ahí no hay consenso. Hay un ganador y el ganador se lleva todo. El que pierde, pues se enoja, ¿sí? Entonces, a nosotros nos parece, precisamente en gran parte de Oaxaca, que todavía eligen a sus autoridades por sistemas normativos propios, usos y costumbres, ¿sí? Y ya no entran los partidos políticos, ¿sí? A nosotros nos parece que sería una vía muy elemental para precisamente en este contexto del reconocimiento de los derechos, ¿sí? Aquí, como mencioné hace rato, a nivel internacional existe el concepto de pluralismo jurídico, ¿sí? Y el pluralismo jurídico implica en otra cosa más que la existencia de sistemas normativos en nuestros pueblos que nos dan cohesión social, que nos dan viabilidad y lo más importante, ¿sí? La armonía dentro del pueblo, ¿sí? Ahí lo dejaría. Gracias, Rafael. Qué interesante el escucharte y el conocer cómo es que, aunque pareciera que, bueno, más bien que hay sus usos, digamos, o sus formas, ¿no? Y que hoy por hoy prevalecen y que al final forman parte de, de un fin común. Yo así me quedaría con eso, que al final las acciones van aportando para tener un mejor espacio, ¿no? En donde vivir. Tú, Marco, ¿tienes alguna experiencia o algo que compartirnos? Sí, creo que es curioso porque si mucho de lo que se ha comentado se ha compartido en su momento, cuando yo vivía o pasaba más tiempo en mi comunidad, eso yo no lo comprendía qué era lo que sucedía. Ahorita que hablaba de pluralismo jurídico, de sistemas de justicia, de los diversos sistemas de justicia, eso lo vivimos, pero no lo conceptualizamos de esa manera. No sé si me doy a entender, es decir, hasta que yo salgo digo, entonces lo que existe es una diversidad de sistemas de justicia, o sea, y yo pensé que esta era la forma que se hacía, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, crecí con un sistema en mi comunidad que lo iba visualizando y que lo iba entendiendo y cuando salgo, pues comprendo que hay una diversidad. El problema está que justo quienes están, por ejemplo, en centros, en los espacios urbanos, no comprenden que existe esa diversidad y no la respetan. Y es ahí donde entran todos esos y vienen los temas nuevamente de discriminación, de racismo, de mucha carga negativa hacia esta diversidad, ¿no? Creo que algo que yo observé de manera general, sobre todo en nuestra comunidad, es que siempre pensamos en colectivo. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo hace poco reflexionaba al respecto porque con mi abuela, cuando le llamamos a comer, siempre contesta, mi Tashabe, ¿no? Y es como decir, pero ¿y ustedes qué no? Y era así, no, pues usted avance, no, pero ustedes, o sea, y no lo digo, ahorita parece como exagerado el ejemplo, pero después dije, sí es cierto, ¿en qué momento dejamos de pensar así o se dejó de pensar así, ¿no? Afortunadamente nosotros todavía tenemos una relación muy fuerte con la comunidad que nos hace pensar de esta manera, porque cuando se trata de hacer tequio, faena, de cuando hay un difunto, por ejemplo,
pues en mi comunidad, cuando fallece alguien, lo primero es, llegan con cargas de leña, de maíz, de frijol, porque hay que darle de comer a quienes van a rezar y demás. O sea, siempre es pensando en los demás. Y a veces yo lo he observado, eso no sucede en espacios, en todos los espacios, ¿no? O sea, ahí es primero yo y que me beneficie yo y si a los demás no les toca o les va mal, pues son ellos, no soy yo. O sea, este tema del yo y, cuando lo vemos en las comunidades, pues es el nosotros, siempre el nosotros, la comunidad, el pueblo. Entonces son algunas de las cosas, básicamente eso, la colectividad que nosotros tenemos muy presente y que muchas de estas cosas, mucho de lo que sucede, pues no las conceptualizamos como tal, sino es hasta que lo leemos, decimos, se refería a esto, ¿no? Cosas como esas. Y hay muchos ejemplos, lo de la diversidad de sistemas de justicia es solo un ejemplo, pero hay muchos conceptos así. Muchas gracias. Igual, Marco, compartir. También, al igual que ustedes, nací en bueno, me crié en una comunidad muy pequeña y sin duda estos procesos, en mi caso, por ejemplo, recuerdo mucho como con mi mamá que siempre era, no será tanto lo de las mayordomías, pero era si tú vas a tener una fiesta, la tía, la familia venía a ayudarte, ¿no? Y era algo que tú tenías no precisamente que hacer, pero era como un sentido de regresar, ¿no? O sea, como lo que te están dando, ¿no? O lo que estás recibiendo. Nos vamos a ir directamente, o Rafael, ¿tú querías agregar algo? Pues muy breve, lo que comentaba Marco, cómo nosotros los nahuas allá en San José vivimos nuestras fiestas de forma comunitaria, así como él recuerda en su infancia. Yo de igual manera, cuando veía yo a mi madre agarrar una guajolota, es que iba a entregarle a un familiar a devolverle ese guajolote, porque mi tío o mi tía se va a casar su hija, porque cuando mi madre tuvo una necesidad de esa naturaleza, todos traen un guajolote, ¿sí? Es decir, ese guajolote es para preparar el mole, ¿sí? Entonces traen el guajolote, traen azúcar, traen maíz para hacer las tortillas, traen arroz. Es una aportación, ¿sí? Es una aportación colectiva de todos los familiares para hacer la fiesta, ¿sí? Entonces, es muy importante en nuestros pueblos cuando hablamos el de nosotros, ¿sí? Siempre nos referimos en lo colectivo, efectivamente, como lo dice Marco. Puede haber algunos matices en otros pueblos, pero lo que más recuerdo es precisamente esa escena que aquí en mi mente, cuando mi madre agarraba esa guajolote, se va a casar un primo mío, vamos a comer mole, ¿sí? Lo iba a dejar desde el día jueves, ¿sí? Para que lo mataran el viernes y el sábado estuviera en la fiesta, o el domingo, ¿sí? Entonces, me parece que todavía eso persiste, existe todavía eso en nuestros pueblos, y es una de las formas que ha sido posible para nuestra reproducción cultural, ¿sí? Gracias, Rafael. Aquí una pregunta directa para... ¿Cuál es el valor de la lengua Ayok para la propia comunidad de la Sierra Mije? ¿Qué significa para ti hablar la lengua Ayok? Sí, la primera era es el valor de la comunidad, el valor de la lengua Ayok dentro de la comunidad. Lo es todo, o sea, es el cómo nos comunicamos, el cómo vivimos y nosotros todo no sé si es, nuevamente, no sé si es un término correcto, pero todo lo codificamos en eso, o sea, nuestras costumbres, hace poco platicaba incluso de nuestra religión, eh, cuando yo digo el Abinzo Han Chahuen, ¿no? Esa es mi religión, o sea, es mi religión, pero cuando me dicen tradúcela, ¿no? O escríbela, pero en español, les digo, es que no hay una traducción. Puedo explicarlo en qué consiste, pero aún así no hay una traducción. Lo más cercano sería como una religión propia, si no sería una traducción correcta, ¿no? Entonces, hay ahorita, en mi comunidad se sigue hablando, se habla de manera cotidiana,
por un tema, como lo abordaba hace rato, que se castigaba en escuelas, en las aulas, a quien lo hablaba. Algunas generaciones quizá no lo compartieron sus hijos, y no tiene que, no es de gratis, ¿no? O sea, es un sistema, hace rato lo decía el compañero cuando decía que es un tema de violencia estructural, de violencia directa, o sea, había golpes y demás, y esto hacía que algunos padres no les enseñaran a sus hijos. Hoy en día, afortunadamente, se ha retomado, hay muchas acciones, por lo menos la generación lo habla, lo escribe, es bilingüe, sin necesidad de desplazar a la yo, que eso me da mucho gusto, en una misma sintonía, en un mismo nivel. Entonces, se vive en todo momento, y creo que afortunadamente hay un interés, al menos en mi comunidad, de seguirla manteniendo, y ojalá eso se replique en todas. Gracias, gracias Marco. Ya perfilando a otro de los temas que queríamos abordar mucho, sobre el tema como de es que cómo se vive la justicia en las comunidades indígenas. Aquí también nos puntualizan y nos hacen una pregunta que nos lleva un poco como para ese camino. Nos preguntan, ¿existe un diagnóstico sobre el acceso a la justicia de personas de comunidades indígenas? Creo que esta podría ir un poco más para Rafael. Rafael, ¿existe? Gracias. Primero habría que precisar de qué justicia estamos hablando, ¿sí? Porque si es la justicia la que nos damos dentro de nuestros pueblos, la justicia interna, dentro de nuestros sistemas normativos propios, ahí no hay tanta dificultad. Por ejemplo, aquí en Puebla, en Cuetzalan, en Huehuetla, en Pahuatlán, en Quimixtlán, en Tlacotepec de Porfirio Díaz, hay jueces indígenas reconocidos por el Tribunal Superior de Justicia, pero también hay jueces de paz, que sus funciones, dentro de las muchas funciones que tienen, es procurar precisamente la armonía social. En el caso de los jueces indígenas de Cuetzalan, si es un conflicto entre personas del sexo femenino, hay una señora que medía entre las señoras, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que para poder dirimir las controversias que hacen los jueces? Son tres: la conciliación, la reparación del daño, ¿sí? Y la mediación, ¿sí? Medían ellos entre el supuesto victimario y la víctima, ¿sí? Y encuentran una solución que deje satisfechos a los dos. Si no pasan por estos juzgados indígenas y los remiten hasta los distritos judiciales, el señor se queda sin empleo, ¿sí? No tiene un traductor allá en el distrito, ¿sí? No se le sigue el debido proceso, ¿sí? Entonces, tenemos dificultades cuando es con la justicia exterior, ¿sí? Gran parte de los presos indígenas, aquí quisiera hacer un apunte. En este 2020 pudimos incrustar dentro del Instituto Poblado de los Pueblos Indígenas un programa de excarcelación, porque descubrimos que muchos de ellos en su debido proceso no tuvieron un intérprete, ¿sí? No tuvieron un intérprete que por ley deben de tener, ¿sí? Entonces, logramos excarcelar a 9 de mayoría de edad, ¿sí? Efectivamente, demostraron que efectivamente hablan una lengua indígena, entre otras cuestiones. Bueno, otros problemas que nos encontramos aquí en el acceso a la justicia, de la justicia no indígena, quisiera meter un elemento. En nuestros pueblos, para dirimir, ¿qué será? Una sucesión de tierras. Va el señor juez de paz o va la autoridad del lugar hasta el lugar, donde dice el señor, a fulano, a don Marco Martínez le vendo este terreno. Se les llama a todos los colindantes y certifican que efectivamente Marco Martínez le estoy vendiendo esta fracción de terreno, y están de acuerdo todos los colindantes, y se levanta un acta. Pero in situ, en el lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nuestra autoridad es suplantado por un notario público, que ni se apersona en el espacio físico, ¿sí? Ni se apersona en el espacio físico, pero tiene mayor validez su firma?
Esa es una juxtaposición de la justicia no indígena sobre la justicia indígena y sobre las figuras de autoridad de nuestros pueblos, ¿sí? Afortunadamente, viene una reforma constitucional pero muy amplia, porque en el 2019 se llevaron a cabo 42 foros para la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Aquí en Puebla hicimos 4, uno en San Miguel Canoa, otro en Cuetzalan, otro en Huachinango y otro en Tehuacán, ¿sí? Afortunadamente, y a nivel nacional 42 y uno en Los Ángeles, California, para los paisanos que radican allá como migrantes. ¿Qué es lo interesante de este foro? Precisamente el reconocimiento de estas figuras de autoridad, ¿sí? No estamos peleando el cuarto poder. Ahorita solamente existe la federación, el gobierno del estado, ¿sí? El gobierno municipal. Pero las juntas auxiliares en el caso de Puebla y las agencias en Oaxaca todavía tiene poco que no podían facturar porque no son sujetos de derecho público. Es un tema pendiente, ¿sí? Entonces, la reforma que viene a reconocer estos derechos, que seamos sujetos de derecho público los pueblos y comunidades indígenas para que podamos ejercer nuestros propios recursos, ¿sí? Podamos nosotros planear nuestro propio desarrollo. Eso es un tema pendiente, ¿sí? Cuando se logra la reforma a nivel nacional, porque producto de esos foros se creó un comité de expertos entre los que se encuentran el poeta náhuatl, Natalio Hernández, el antropólogo Salomón Amat, por mencionar algunos. Ellos lograron sistematizar todas las conclusiones del foro y ya le entregaron al señor presidente de la República para que lo envíe como iniciativa preferente en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y esto trae su origen, mi estimado Javier y mi estimado Marco, trae su origen desde 1996 en los famosos Acuerdos de San Andrés, que en aquel año el gobierno de aquel entonces los desconoció. Entre otros argumentos, dijo que los indígenas queríamos balcanizar el país, cosa más absurda, porque yo creo que los que le damos identidad y mexicanidad a este país somos los pueblos y las comunidades indígenas. Nunca ninguna comunidad se ha planteado. Quienes se han planteado la separación, primero las castas allá en Yucatán, en Chiapas, no han sido los indígenas, han sido las castas dominantes de aquel entonces quienes han querido separarse del país, no los indígenas. Entonces, yo creo que hablar de justicia tenemos que reconocer este marco contextual, ¿sí? Este marco contextual que nos permita a nosotros los indígenas revalorar nuestras figuras de autoridad. Llámese inspector, llámese presidente de la Junta Auxiliar, llámese juez de paz, ¿sí? Porque al final del día, hay en Oaxaca las agencias municipales, los agentes municipales, sean figuras de autoridad, tengan el reconocimiento tácito y explícito en la ley, ¿sí? Para que sus funciones estén soportados en la ley, ¿sí? Yo creo que ese es un tema pendiente. Por eso hoy en día, hay una ley de amnistía. ¿Y por qué una ley de amnistía? ¿Y qué tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas? Precisamente el análisis más puntual sobre los indígenas que están detenidos en una cárcel, lo dije hace rato, ha sido porque no tuvieron su debido proceso, no tuvieron un intérprete, ¿sí? Y la ley de amnistía precisamente viene a favorecer su liberación, ¿sí? Ya está aprobado en la Cámara de Diputados Federal, falta que aquí en Puebla se armonice para los asuntos del fuero común, ¿sí? Yo creo que ese sería un tema dentro de la agenda legislativa de los diputados indígenas que estamos haciendo votos, que también muchos indígenas pueden ocupar los espacios legislativos para empujar precisamente esta agenda pendiente, ¿sí? Tenemos que reconocer que aquí en Puebla, esta legislatura que termina, nos quedó a deber muchas cosas para que aprobaran, ¿sí? Hacemos votos precisamente para la legislatura que viene, pueda empujar esta agenda pendiente, esta agenda legislativa, una agenda política, ¿sí? Yo creo que ya la sociedad no indígena tiene que abrirse, aperturarse a escuchar y hablarnos de manera respetuosa y escucharnos, ¿sí? Y escucharnos desde nuestros representantes, ¿sí? Yo creo que ya los pueblos indígenas hemos ido dejando que tengamos intermediarios, ¿sí? Porque esos intermediarios al rato se convierten en caciques, ¿sí? Y medían
y al mediar, lo que hacen es vender nuestras causas, ¿sí? Entonces yo creo que la esperanza que tenemos es que nuestros pueblos indígenas se están empoderando. ¿Cómo? Conociendo sus derechos. Hay una ley de derechos lingüísticos, hay una ley de la consulta inacabada, pero existe esa ley, ¿sí? Que nos dice que tenemos derecho al territorio. Y en el territorio hay biodiversidad. En verdad, cuando escucho hablar a los totonacos, ellos no les gusta que se les llame pobres. ¿Por qué? Dice, porque nosotros somos dueños de la mayor biodiversidad que existe aquí en la sierra. En San Miguel Canoa tampoco les gusta que se les llame pobres. ¿Por qué? Porque ellos proveen de agua a casi la mitad de la ciudad que viene de la Malinche. Son de ellos. Pero al aportar esa agua, ¿qué se les regresa? Nada. ¿Sí? Nosotros yo creo que tenemos que empujar una ecuación que revierta esta pobreza, ¿sí? Devolviéndole precisamente la pertenencia a lo que existe en los territorios, porque ese territorio es rico, ¿sí? Yo creo que aquí con un último apunte que presentaría es que si antes nosotros habitábamos las mejores tierras, pero como decía el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, nos fueron arrinconando a las montañas, conocidos esos lugares como regiones de refugio. Ahí nos fueron arrinconando. Pero ahora, también lo que hay allí, hasta eso nos quieren quitar, ¿sí? En lo que existen esas regiones de refugio. Yo creo que ya es momento de que se nos escuche, podamos aprovechar este tipo de espacios, podamos clarificar la problemática desde la voz de nosotros los indígenas, ¿sí? Y yo creo que eso abonaría precisamente para ir construyendo un país más justo, ¿sí? Más democrático, si queremos llamarlo así, si por democracia entendemos precisamente una sociedad plural, ¿sí? Incluyente, multilingüe, pluricultural. Y lo que Evo Morales allá en Bolivia logró consolidar en la Constitución, que es un país plurinacional. Aquí en México todavía somos un país pluricultural, que no tiene la misma categoría, ¿sí? No es lo mismo decir un país pluricultural a un país plurinacional. Esto significa que la nación totonaca es nación totonaca, ¿eh? La nación purépecha es la nación purépecha. Pero que diga eso en la ley. Vamos a caminar hacia allá y invitaría a quienes nos están viendo a través del Facebook Live a que profundicemos nosotros los indígenas en el conocimiento de nuestros derechos. Yo quiero comentarles que en el instituto tenemos una página que es, yo creo que le voy a pedir al compañero Oliver a que escriba ahí en el Face nuestras páginas de internet. Ahí tenemos alojado nuestra página de Face 5 cursos de lenguas indígenas. Dimos en el 2020, como entre octubre a noviembre, la lengua náhuatl, la lengua mazateca, la lengua ñañú, la lengua mixteca y me parece que también totonaco. 5 lenguas que están ahí alojados en la página para consulta, para profundizar. Esperemos que en este año pues, podamos seguir difundiendo la enseñanza de las lenguas indígenas. Entre otras cuestiones, tenemos también alojado en nuestra página nuestros documentos básicos, ¿sí? Que dan razón de ser del instituto, ¿sí? Está nuestro decreto de creación, está nuestro programa especial de pueblos indígenas que se desprende del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, yo creo que aquí en Puebla podemos decir con toda claridad que nuestro señor gobernador, que es nuestro licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, nuestro gobernador aquí en Puebla, tiene un compromiso explícito con los pueblos y comunidades indígenas, porque nuestro programa especial de pueblos indígenas se articula al Plan Nacional de Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y me parece que este camino ya no tiene regreso. Cada día hay compañeras y compañeras que nos saludan, nos hablan en sus lenguas de manera muy orgullosa. Nada más aquí en Canoa hay grupos que están reafirmando su identidad a través de las danzas, a través de la enseñanza de las lenguas, eventos de poesía, ¿sí? Desde aquí, si nos está mirando el amigo Martín Tonalmeyo, un poeta náhuatl del estado de Guerrero, que ha sido un baluarte en estos últimos días de empujar de manera muy seria y muy decidida la poesía en lenguas indígenas, ¿sí? Lo dejaré ahí, mi estimado Alejandro, y en verdad agradecerte
Marco, es un gusto conocerte, en verdad, a ver cuándo nos visitas aquí en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, lo mismo que Javier. Es un espacio público, están los fuertes, lo que antes era Ex Casa Puebla. Ahí estamos a sus órdenes. Y muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, vamos a compartir en breve en comentarios tanto la página de Facebook de la asociación a la cual pertenece Marco, como sus redes sociales del instituto, para que quienes nos están viendo, pues bueno, puedan indagar en sus espacios y conocer más sobre sus proyectos. Había una pregunta que, si bien Rafael habías un poco como abordado, pero nada más la retomo para puntualizar, porque comentaban sobre si existe, bueno, la leo textual. Buena tarde, director Bringas. ¿Me podría decir qué políticas públicas se están aplicando en la capital poblana para poder garantizar el acceso a la justicia a los hablantes de lenguas madres? Pues tengo entendido que en la capital no existen intereses para atender a las personas que se identifican como hablantes. Había abordado un poco, pero lo Con retomo gusto. para que podamos conversar. Sí. Ajá, con gusto. Mire, nosotros en el instituto somos una institución que tiene como una característica la transversalidad de sus acciones. Nuestro quehacer implica también con el sector salud. Estamos revalorando con ellos la medicina tradicional, pero en el caso de acceso a la justicia, hay una mesa de trabajo del más alto nivel que lo preside la Secretaría de Gobernación, en eso nos invita precisamente para la revisión periódica y sistemática del estado que guardan los presos que se autodenominan indígenas. Y son los primeros que nosotros los incluimos para el programa de excarcelación, ¿sí? Para el programa de excarcelación de presos indígenas. Estamos iniciando, sí, lo sé muy bien, lo estamos iniciando, y yo creo que tenemos que consolidar este programa. Tenemos que consolidar para que llegue a más, pero lo más importante, también hay que trabajar para que nosotros indígenas ya no sigamos llegando a las cárceles. Gran parte de la población penitenciaria es por ser indígena, ser pobre, no hablar español, ¿sí? Todavía estos tres elementos laceran y lastiman, en verdad, para nosotros que estamos en las instituciones. Y le apostamos precisamente ambas cosas, a que no sigan llegando nuestros hermanos a las cárceles. Para eso hay que consolidar nuestros sistemas normativos de nuestras comunidades, para que ahí se dirimen las controversias y las diferencias, ¿sí? Sería eso, mi estimado Javier. Gracias, Rafael. Marco, tú nos comentabas que justo cuando saliste, digamos, del lugar de donde habitabas, te diste cuenta como de este hecho, como de las diversas formas, ¿no? De que existe justicia. No recuerdo ahora cómo lo explicaste hace un rato. ¿Te gustaría compartirnos un poco, digamos? O sea, como este proceso al salir y darte cuenta que había como, digamos, como formas distintas. Sí, lo voy a tratar de ejemplificar solamente como para comprender, es decir, retomar nuevamente que tiene que ver con un tema de que Creo que nosotros, por estamos ejemplo, teniendo un poquito de problema con tu... ¿ahí ya me oyes? Hola, hola. Am, yo sí los veo y los escucho, no sé si ustedes me ven Ok, a mí. adelante, Marco, sí, perdón. Muy bien. Sí, les decía yo que curiosamente nosotros que estamos en una comunidad sí comprendemos que hay una diversidad en cuanto a sistemas de justicia. Lo curioso es que luego desde aquí no se respetan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, decía el compañero Rafael que pues muchas veces pasamos o están en la cárcel hermanos y hermanas indígenas por no hablar español. Yo a veces por un tema ahí lo cambio y digo, están en la cárcel porque el juez no hablaba la lengua de ellos. O sea, en este caso, porque el juez no habla mije, no habla náhuatl. Es por eso, no porque nosotros no hablemos español, porque estamos en nuestros territorios, o está un juez que no habla nuestra lengua. Entonces, pero aún así, pues hay un trabajo increíble. En caso de Oaxaca, pues está el CEPIADET, que es quien está haciendo un trabajo muy bueno al respecto, pero
Retomar y regresar, yo lo ejemplificaría. En mi pueblo, por ejemplo, el sistema de justicia es basado en si la falta fue cometida en un tema agrario, pues lo resuelve o lo trata de solucionar el comisariado o el consejo de vigilancia. Si es de otra índole, pues bueno, la autoridad de la población que es nombrada por un año y que es nombrada que son nombrados todos en la asamblea, ¿no? Esta autoridad, punto muy importante, es por un año de servicio y es un servicio que brinda, o sea, es un trabajo que no recibe o no percibe un pago. Está la cárcel, sí, pero no es el último punto, es decir, si se encuentra culpable, no pasa tiempo en la cárcel, cosa que que sí vemos acá, ¿no? O en otros, estoy tratando de hablar hacia afuera. Normalmente primero encarcela allá como una medida en lo que se resuelve el caso, pasa una noche, por ejemplo, en la cárcel, y de ahí se hace una audiencia con la autoridad. En ocasiones se invita a personas involucradas, familiares incluso, y finalmente, pues la multa o bien reparar el daño, y eso es en realidad, eso es como la acción en sí, o sea, no la cárcel, sino el que repare el daño o el que pague una multa por lo que está cometiendo, ¿no? Y algo que se me hacía muy curioso cuando yo era niño era cuando alguien iba a la cárcel, mucha gente llegaba ahí y le daba de comer y les llevaba comida y platicaba yo con mi abuela, le decía yo, pero si está pagando por algo, como, ¿por qué llevarle comida, no? O sea, ¿por qué llevarle? Y decía ella que es una especie también de ir a dar consejo, de ir a decirle, de ir sí a reclamarle, a regañarlo, porque normalmente llega uno y le dice, ¿y qué hiciste? ¿O qué estás pagando? O sea, ¿qué estás pagando aquí? Y ya la persona desde ahí dice, bueno, es que hice esto, cometí esto, y entonces, y empieza este diálogo, y eso creo que también es bonito, porque después lo entendí, o sea, en su momento a mí me causaba como cierta extrañez que sucediera esto, ¿no? Y pues de repente descubro que cuando llego a la ciudad sobre todo, que pues bueno, en muchos la cárcel o estos sistemas de cárceles, los ay, se me va el nombre, es donde pasan más tiempo por pagar algún delito que hayan cometido, ¿no? Entonces, es a partir de este tipo de ejemplos que yo visualizo, ¿no? Y después yo leyendo un artículo dije, entonces esto se le llama como eso, ¿no? Como sistemas diversos, una diversidad de sistemas de justicia. En ambos creo hay retos, yo lo veo a nivel interno, también hay retos muy importantes hacia el tema de género, es decir, pensando en un sistema hacia allá, pero también ese tipo de retos también está en este tema externo, ¿no? No solamente en la comunidad hay fallas en temas de género, también los hay acá. Entonces hay muchos, creo que, pues mucho trabajo por hacer, muchísimo, y creo que Rafael ahorita puede compartir más, sobre todo él está en un área muy importante y yo creo que él, con lo que ha aportado ahorita nos da un panorama, ¿no? Tanto de su área, pero también en Puebla. Entonces, pues a partir de ese ejemplo creo que podría ejemplificar, podría mencionar esta diversidad, ¿no? Gracias, Marco. Rafael, igual, ya para, digamos, como ir finalizando, ¿qué pasa? Y aprovechando que Marco también habló un poco sobre el tema de género, digamos, si, digamos, para una mujer indígena, eh, creo que en la charla que tuvimos hablamos como sobre, es difícil, ¿no? Digamos, como para quien nació como en comunidades indígenas, digamos, como la procuración de justicia, cuando a veces sucede en términos de género, es quizás aún más difícil. ¿Es cierto o no? ¿Qué podrías como compartirnos sobre este aspecto? O si en la instancia, digamos, en el instituto están realizando algún ejercicio, ¿no? Que pueda, digamos, como apoyar en términos de género. Es un tema complejo que lo que hemos nosotros aquí en el Instituto Poblado de los Pueblos Indígenas es haber hecho un diagnóstico de poder caracterizar
el Estado que guarde este tema, ¿sí? En nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y lógico, no en todas es igual, ¿sí? Nuestros pueblos no son homogéneos. También dentro de nuestros pueblos existe una gran diversidad, ¿sí? En algunos, la parte de reconocimiento de los derechos de manera cultural en nuestros pueblos es muy tácita, ¿sí? Yo creo que en el Valle de Tehuacán la mujer está muy empoderada, ¿sí? De hecho, es la que, si queremos revertir los términos, no hay patriarcado ahí, ahí hay matriarcado que también es grave y fuerte, pero yo invitaría a la academia a que revisara esta parte del papel de la mujer en el Valle de Tehuacán, en los pueblos y comunidades indígenas. Pero también en la Sierra Negra, en otras partes, el papel de la mujer, sí necesitamos que ver cómo está ahí. Y lo que hemos nosotros descubierto y planteado es que para el tema de género, con quienes hay que trabajar más es con los hombres. ¿Por qué? Porque si solamente le decimos, mira, compañera, tus derechos son estos y estos y estos y estos más, al rato se gana una golpiza la pobre compañera, ¿sí? Sin embargo, yo creo que esta parte de trabajar con los hombres, tenemos de hecho una dirección que se llama de Patrimonio y Desarrollo, de Educación y de Equidad, que está a cargo de la licenciada Viridiana Regino. Ella es una compañera que conoce el tema, se ha profundizado en esto y los talleres que ha trabajado con las mujeres y con los hombres ha precisamente puesto de relieve el asunto de la problematización de la realidad que se vive este asunto del género y por qué se vive así, ¿sí? Entonces yo creo que no hay de otra más que dialogar, descubrir juntamente con ellos esa realidad, con los maestros también, ¿sí? Juntamente con los maestros, para que podamos ir posesionando estos temas, ¿sí? Estos temas. Entonces yo creo que esa es la delicadeza del tema en los pueblos y comunidades indígenas, que gran parte hay que trabajar con los hombres, ¿sí? Nada más. Gracias, Rafael. Pues estamos ya cerrando. Gracias a quienes también nos estuvieron siguiendo, por compartirnos sus preguntas. Gracias a los invitados, Rafael, Marco. Pues bueno, en nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les agradecemos mucho, primero, que hayan aceptado la invitación a acompañarnos en este espacio. Estos espacios, pues bueno, desde que se han generado en el Consejo, tienen la intención de abrir un espacio para dialogar, pero también para darle voz a las personas que están desde sus acciones, proyectos o trincheras, buscando generar como un mejor espacio para vivir unas nuevas dinámicas, ¿no? que puedan vincular la sociedad, pero con la autoridad y demás. Y pues bueno, solo me queda más que agradecerles. Adicional a esto, damos un espacio para cada uno. Si gustan compartirnos algo más, y quizás si tienen algún, ya abordamos un poco el tema de los talleres, pero bueno, si quieren anunciar algo sobre lo que estén haciendo en este momento, que les gustaría compartir con quienes nos están viendo. Quien guste iniciar. Pues yo igual agradecer nada más el espacio, la invitación, Javier y Rafael, también muchas gracias por la invitación a conocer allá y creo que estos espacios son necesarios, cada vez son más necesarios porque nos permiten conocer distintas realidades, ¿no? O sea, que no pensar, yo estoy como muy en contra de cuando se hablan de la cultura indígena, del pueblo indígena, como tratando de homogeneizar algo que hay una diversidad increíble, o sea, ahorita, por ejemplo, nada más estamos dos hablantes de náhuatl y un mije, pero tampoco puedo hablar en nombre de toda la región mije. Ese es mi punto, o sea, que hay una diversidad increíble y creo que es necesario que cada vez se escuche a esta diversidad. Y pues muchas gracias, yo encantado. Gracias, Marco.
Adelante, Rafael. Pues poner a las órdenes de los pueblos y comunidades indígenas. Ya el compañero Oliver Ramos puso ahí en el Face nuestra dirección, nuestra página web. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, se enteren de las actividades que estamos haciendo. El día de hoy, aparte de esta actividad virtual, también estuvimos en la mañana en Enlace Ciudadano de Puebla FM. Yo creo que tenemos que reconocer que los espacios como el que donde está usted, Javier, Consejo Ciudadano de Seguridad, el interés por el tema de los pueblos y comunidades indígenas y su derecho y acceso a la justicia. En verdad, celebramos esta apertura tuya, ¿sí? Puebla capital es compleja en términos de aceptación de lo diferente. Puebla capital muy difícil que acepte la otredad, como decía Octavio Paz, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Por una manchita que tienen los poblanos. Me parece que en el 2019 hubo un censo, ¿sí? Un censo sobre la discriminación en México. Y el pueblo Paul de San Rosso, primer lugar en discriminación. Habría que ver a quién se le discrimina y por qué, ¿sí? Yo creo que la respuesta es una verdad de perogrullo, que significa que se discrimina a la gente por su color de su piel, por hablar mal el español, ¿sí? Y yo creo que tenemos que ir empujando hacia una nueva cultura que nos permita entender y valorar la diversidad, ¿sí? Y espacios como estos, mi estimado Javier, es de celebrarse. Muchas gracias, en verdad. Gracias por el espacio. Gracias, gracias Rafael, gracias Marco. Pues un agradecimiento también a quienes nos estuvieron viendo. Agradecemos bien los comentarios que nos han hecho. Pues bueno, no me queda más que dar la despedida a este espacio. Los invitamos a seguirnos a través de redes sociales del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, tanto en Facebook como en Twitter. Tenemos también, como saben, todos los miércoles un programa de radio a través del HR en Frecuencia Ciudadana, donde hablamos también sobre estos temas que tanto nos atañen y que sin duda nos interesan para generar un mejor espacio en donde vivir. Pues gracias Rafael, gracias Marco, muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañaron. Hasta luego.